Buenas, hoy día veremos un video de cómo utilizar el software de GeoGebra. La versión que tengo actualmente es la siguiente, GeoGebra Classic 5.0. ¿ya? Está la versión 6 también, está la versión web, pero yo les recomiendo que utilicen la misma que voy a utilizar en este video. GeoGebra es un ambiente donde podemos dibujar utilizando matemáticas de esta manera. Por ejemplo, yo voy a hacer una recta. Y entonces aquí en la vista algebraica tenemos que esa recta está representada por una ecuación matemática y los puntos están representados en el plano. Por ejemplo, el punto A está representado como menos 40 y 0. ¿ya? En el eje X menos 40 y en el eje Y 0. El punto B representado como 30 en el eje Y y 0 en el eje X. De esta misma manera se pueden definir circunferencias, polígonos, ángulos, entre otras cosas. El uso que le daremos a este software será para crear o diseñar mecanismos con sus dimensiones exactas y poder observar cómo se mueven. También podremos obtener resultados de posición, velocidad y aceleración, ya sea utilizando los polígonos que hemos visto en ejercicios en este canal o también programando las ecuaciones matemáticas que calculan estos resultados. En la barra de la parte superior tenemos todas las herramientas del programa. Podemos utilizar puntos, podemos encontrar intersecciones en líneas que ya hemos dibujado o en figuras que se intersecten. Podemos dibujar segmentos o rectas, también podemos hacer vectores. Si queremos otro tipo de rectas también las podemos hacer, como en la perpendicular, la paralela. Podemos encontrar lugares geométricos, tenemos formas de hacer polígonos, aquí están todas las circunferencias, como ven se pueden definir de muchas formas distintas. También podemos hacer elipse, podemos ver los ángulos de lo que dibujamos, también podemos observar el ángulo, cómo va cambiando si es que hacemos un mecanismo y este se mueve. Podemos encontrar simetrías, que bueno, esto no lo vamos a usar mucho. Por último, para las animaciones utilizaremos los deslizadores y los botones. También agregaremos texto para que los resultados sean más sencillos de ver. Otra cosa importante que debo mencionar es que en esta parte de aquí, en esta pantalla que dice vista algebraica, estarán todos los objetos que yo vaya creando en el programa. Si hago clic aquí, podré ordenarlos como tipo de objeto, que es la forma en la que les recomiendo. Hay otras maneras de ordenar, como es el orden de construcción o la dependencia, pero por ahora dejémoslo en tipo de objeto. Entonces todas las cónicas acá, como por ejemplo aquí tenemos esta circunferencia que hicimos, acá están los puntos y acá están otras cosas que son como las rectas. También nosotros podemos definir números, por ejemplo puedo hacer que la A signifique, no sé, 34 y ahora tenemos otra categoría con números. ¿ya? Estos números pueden ser constantes o pueden ser variables. Voy a borrar todo esto. Y como primer mecanismo que dibujaremos será el biela, manivela, pistón. Para comenzar entonces primero haremos un punto en el origen y haremos otro punto más arriba. ¿ya? Para esto será para el primer eslabón, que es el eslabón que comienza la rotación, sería el eslabón de la biela. Ahora haremos un segmento, aquí está acá. Como pueden ver, el segmento aquí me entrega, este lado izquierdo me entrega la distancia o el largo que tiene esto. Si yo varío el punto, también va a variar el largo acá. Pero yo quiero que esto se mueva con respecto a un ángulo. Así que primero tenemos que definir cuál es el ángulo que hay aquí. Debido a que este en realidad es el eslabón 2, el ángulo que tenemos que definir, y lo definiremos aquí en la línea de entrada, será el ángulo θ2. ¿ya? Tienen que escribirlo así, ya que el guión bajo significa que es un subíndice. Y para hacer el símbolo θ2 deben usar la tecla Alt, la Alt izquierdo, más la T. ¿ya? Y obtienen el ángulo θ. Y le tenemos que dar un valor. En el dibujo que tengo yo de 70 grados, tenemos que escribir 70 y hacer el símbolo de grado, o si no, lo va a tomar como si fuera un número y no como un grado. ¿ya? Entonces ahora aparece aquí, lo hicimos bien, lo marco como un ángulo. Ya, pero todavía eso no es suficiente para controlar el movimiento de B. Tenemos que convertir esto en un deslizador. ¿ya?
Para hacer eso, lo único que tenemos que hacer es cliquear aquí, que es como mostrar el objeto en la pantalla. ¿Ya? Ahora lo podemos mover y variar. Ya, antes de definir el punto B con respecto a este ángulo, necesito definir una distancia. ¿Ya? Voy a usar la línea de entrada para crear una distancia que le voy a llamar R2, ya que es el eslabón 2. Y este tiene una distancia de 150 milímetros. ¿Ya? Entonces tengo ese número ahí. Y ahora el punto B lo vamos a definir. Lo podemos definir en la línea de entrada o podemos hacerle clic, propiedades, y definirlo aquí. ¿Ya? Su nueva definición será la distancia R2, punto y coma. ¿Ya? Tienen que usar punto y coma cuando vayan a poner un ángulo. Teta 2. Así. ¿Ya? Ahora, esto como que cambió un poquito. No estamos bien con la escala. Ahora sí. Y si movemos acá, vemos que el punto B se mueve con respecto al ángulo teta 2. ¿Ya? Es más, podríamos poner aquí animación y esto se movería por sí solo. Ahora el siguiente paso es definir el eslabón 3. Para esto necesitamos conocer la distancia del eslabón 3. La definimos aquí como R3 y es de 300 milímetros. Ahora tengo que definir el extremo del eslabón 3 que esté a una distancia constante de 300. O sea que no importa en qué punto se encuentre, siempre desde el punto B tienen que haber una distancia de 300. Y eso, en otras palabras, es una circunferencia. Vamos a hacer una de centro y radio. Seleccionamos el centro. La distancia tiene que ser R3. Y tenemos esto. ¿Ya? Vamos a alejarnos un poco. Entonces esa sería la distancia a la que tiene que estar el extremo del eslabón 3. Ahora tenemos que ver el dibujo nuevamente. ¿Qué otra condición más sabemos? Sabemos que el extremo del eslabón 3 se mueve en una dirección horizontal. ¿Ya? Una dirección horizontal a una altura h de 75. Por lo tanto tenemos que hacer una recta horizontal que se encuentre a 75 milímetros desde el suelo. Eso lo podemos hacer acá abajo como una recta. Y es igual a 75. Obtenemos esa recta. Entonces, ahora lo que queremos es encontrar esta intersección, ya que si giramos esto, ya vemos que intersectan en todos los grados. Hacemos acá arriba intersección, seleccionamos ambas curvas y se obtiene la intersección. Como ven, se realizó una intersección aquí también, pero esta no nos interesa, solamente la derecha. Así que lo que podemos hacer es clic derecho y desmarcamos donde dice objeto visible y se va. ¿Ya? Sigue estando ahí, solamente que ahora está invisible. También se puede hacer aquí en el panel izquierdo. Así, solamente cliqueando acá. ¿Ya? Podríamos hacer lo mismo con el punto D, pero no nos interesa ahora. ¿Ya? Lo siguiente sería hacer un segmento de B hasta D. Y ahora podemos ocultar las otras cosas, que sería el círculo y la recta. Giramos y vemos que ya está tomando forma el mecanismo. Ahora, para dibujar el pistón vamos a hacer un polígono. Primero voy a dibujar algo así como un rectángulo con puntos y luego, antes de aplicar esta función de polígono, necesito definir estos puntos con respecto al punto D. Para eso voy a editar sus propiedades y voy a utilizar una función de GeoGebra que me permite obtener la coordenada de otro punto. Esa función es x paréntesis. X paréntesis de D me va a dar la coordenada D y X paréntesis, y paréntesis de D me va a dar la coordenada Y. Yo quiero que el punto E esté atrás del punto D en X, unos, digamos, 25 milímetros. Y en la coordenada Y esté arriba unos 20 milímetros.
¿ya? Apretamos Enter y vamos a copiarlo porque vamos a hacer algo muy similar en los demás puntos, ¿ya? Vamos a ir ahora al punto F, lo mismo, solo que ahora está adelante, así que yo quiero sumarle 25, ¿ya? Le voy a seguir sumando 20 en Y. Vamos a ir al punto G, le vamos a restar 25 en X y también le vamos a restar 20 en Y. Por último el punto H, le sumamos 25 en X y le restamos 20 en Y. Entonces queda definido todo en función de D. Ya, eso queda así. Ahora podemos dibujarlo utilizando la función del polígono y unimos solo los puntos y ya está. De hecho, quedó como demasiado cuadrado, así que voy a cambiarle los valores. Quizás voy a ponerle que quede más chico. Sí, yo creo que con 10 en vez de 20 va a quedar bien. Ya, finalmente lo dejé con 25 y 15, ya, para todos los puntos. Algo muy parecido, solamente cambiando suma y resta. Entonces movemos esto y vemos que el pistón sigue la misma trayectoria. Ahora, si quisiéramos, también podemos ocultar estos puntos. Y queda un poco más limpio el dibujo del pistón. Pero en esencia, ahí lo tenemos. Ahora, si queremos animar esto, también podemos ver las propiedades del ángulo θ2. Ya, que vaya de 0 a 360 con un incremento de 1. Velocidad de 1 y aquí en oscilante le ponemos que sea creciente. Ya, animación. Y describe el movimiento que esperábamos. Para dejar hasta aquí el primer video, una última cosa que podemos hacer, vamos a detener esto. Vamos a utilizar la función de lugar geométrico. Entonces queremos ver por dónde se mueve el pistón. Hacemos clic en el punto D y que dependa del ángulo. Así que cliqueamos acá arriba y vamos a obtener ese lugar geométrico. ¿Ya? Que esto es todo el rango que tiene el movimiento del pistón. Podemos cambiarlo de color acá arriba. Ya, podemos clicar esa línea. Vamos aquí donde dice vista gráfica, apretamos la flecha y aparecen los colores de la línea, la opacidad y también los grosores. ¿Ya? Podemos dejarlo así y punteada. Quizás eso no fue bien color, pero bueno, lo podemos cambiar. Así. Ahí tenemos cuál es la trayectoria. Entonces, yo lo dejaré hasta aquí por este video. En el siguiente video veremos un análisis de posición utilizando el circuito vectorial. Luego en el siguiente quizás veremos velocidad y en el siguiente de ese finalmente veremos cómo se hace la aceleración. Todo para este mecanismo. Nos vemos entonces. Hasta luego.